Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya tenemos con nosotros en el estudio número 2 de la 10 Capital Radio al politólogo y profesor de esta rama, que por cierto, en Tenerife no existe la carrera. Ciencias políticas, yo donde daba clase, ¿sí?, durante tantos años era en la Facultad de Económicas. De Económicas, pero no existe la carrera Ciencias Políticas, qué curioso, ¿no? Antes era Ciencias Políticas y Sociología. No, y antes, que era la rama mía, ¿sí?, la más antigua, que era Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales. Y después ya se diversificó. Y era Ciencias Políticas y Sociología. Y Sociología. Ahora la Sociología es una carrera y la Ciencias Políticas es otra, ¿no? Mi catedrático era Juan Hernández Bravo de Laguna. Sí, era jefe del departamento mío y un gran columnista, además. Pero qué curioso que nunca la carrera nunca se instauró en la Universidad de La Laguna, ¿eh? La carrera de Ciencias Políticas. Sí, pero vamos, hay dos departamentos, tanto en Derecho como en la Facultad de Económicas. Sí. Había que irse a Madrid a estudiar. De Constitucional. Bueno, sí, yo estudié en Bilbao y después en Madrid. Ya, bueno. Eduardo Pintado, especialista en temas internacionales. ¿Por dónde quieres empezar? Porque hay tanto. Pues hay muchos frentes. Hay muchos frentes. A mí me llamó la atención, me llamó un poco la atención el tema de ayer. De la Vuelta Ciclista. Mezclándolo con el deporte. Sí. Y después hablando con un compañero mío de la facultad, también un ex profesor, me dice, oye Eduardo, tú sigues mucho la Vuelta, el ciclismo y tal. Digo, hombre, mucho no, pero me gusta por el tema de los paisajes y tal, porque... Y el Tour de France siempre es una cita. ¿Y tú no te fijaste que en el Giro de Italia, en el Tour de France, y el otro día en Cataluña, no hubo ninguna manifestación con el tema de Palestina? Y yo le dije, no, pues la verdad no me había fijado. Y no estamos hablando hace 3 o 4 años. O sea, el Tour fue hace un mes, como quien dice, y el Giro anterior también. O sea, son pruebas que se han celebrado estos meses, en esta temporada, ¿no? En esta temporada. Y donde participó este equipo, ¿no? Y no hubo ningún tipo de manifestaciones. Entonces me llamó muy poderosísimamente la atención cómo España se ha puesto a la cabeza de este tipo de manifestaciones y de posicionamientos duros contra el gobierno de Israel. Es una pregunta que dejo en el aire, pero que me llamó mucho la atención. Y después, yo no sé, cómo algo que es tan sencillo de entender, como que es absolutamente compatible el derecho a la manifestación y el derecho libre de ejercer tu deporte o tu prueba, son perfectamente compatibles. ¿Por qué se lía de esta manera? Y de manifestación pasa a ser algo totalmente distinto y alejado de los clásicos permisos que se dan para una manifestación. Que no había permisos para... y pasa a ser algo... ¿Batalla campal? Sí, tan violento. Algo que ya te digo que es tan sencillo. O sea, oiga, usted se manifieste 1.000, 2.000, 3.000 o 10.000, los que haga falta. Y llenen de banderas las que usted quiera y de pancartas a favor de Palestina, pero no den el paso siguiente del cerramiento de las pruebas y ocasionar tanto daño a los organizadores que al fin y al cabo es una empresa privada, ¿no? Bueno, pues... Pero en fin, son cosas que no entiendo. Bueno, y espérate, porque hoy estamos pendientes del Consejo de Radio Televisión Española, que va a decidir si España va a Eurovisión o no va a Eurovisión, si va a Israel. Ahí, sin embargo, yo oigo mucho Radio Nacional. Anoche oí que ahí sí hay acompañamiento por parte de parte del gobierno de España y acompañamiento por parte de otras naciones como Irlanda, Islandia
y algún que Son otro... cuatro países no van sí, a participar. Y que ya lo han dicho, o sea que en ese frente por lo menos no estamos Ya. Pero Pero solos, imagínate que con esa decisión que se va a tomar ahora, dentro de unos minutos, vamos a estar una semana hablando de esto. Sí, no, y además crea un precedente. Yo en eso soy, digamos, neutral, un precedente que puede tener un efecto dominó sobre muchas disciplinas deportivas. Uh-huh. Y ya desde hace unos días se está creando una corriente de opinión muy bien focalizada y organizada de poner en el mismo peso a Israel que Rusia, que el tema de Rusia. Sí. Y yo soy de los que defiendo que son temas diferentes. Son temas distintos. Pero bueno, vamos a ver lo que las grandes potencias, por ejemplo, Alemania, no creo que dé nunca ese paso. Austria tampoco creo que lo dé. Francia lo dudo mucho. Y sobre todo, ya te digo que yo lo empato eso con lo que te dije antes, ¿no? El diferente trato que han tenido las grandes vueltas ciclistas de Italia y de Francia con este tema, con el tema de lo que ha ocurrido en España. Y yo creo entender que lo que ha inclinado la balanza hacia un posicionamiento, una forma de ser y una forma de pensar y una forma de actuar, el que los distintos ejecutivos de cada país se han mantenido neutral. O sea, el gobierno italiano se mantuvo neutral, uh-huh, y Macron y su gobierno, que ya tienen otra serie de problemas gravísimos, tampoco participó en crear una corriente de opinión en contra de que en los distintos pueblos por donde pasase el tour hubiese manifestaciones en contra. Creo saber que esa es la clave. Ya. Bueno, vámonos a Venezuela, porque ayer ya los americanos también bombardearon según ellos, otra narcolancha en la zona. Yo creo que lo que manifestamos en esta emisora, tanto tú como yo en su día, opinando sobre el tema de Venezuela, bueno, no hace falta ser ningún erudito, ¿no?, para saberlo, ¿no?, sino ser mínimamente neutral. El tema se ha encauzado por donde dijimos aquel día, ¿no? O sea, ha amainado un poco la postura que había de confrontación y enfrentamiento entre la República y el gobierno americano, en el sentido de lo que ya se daba por hecho casi en algunos medios como una supuesta invasión en 24 horas por el este, en el lado de la frontera con las Guyanas y en el oeste en las fronteras con la zona de Maracaibo y de Colombia. Eso no ha ocurrido. No ha ocurrido, y defendimos la tesis de que un enfrentamiento frontal, un conflicto bélico abierto frontal, iba a ser muy difícil que ocurriera por las consecuencias que pudo haber. Todos los que ya peinamos canas sabemos que en situaciones mucho más graves que esa en su día, como fue el conflicto de los misiles en Cuba entre Kennedy y Khrushchev, que era en aquel momento el presidente de la Unión Soviética, ¿no? Pues se paró en su día por lo que podría ocurrir, ¿no? Sobre todo siempre por lo que yo llamo el efecto dominó, ¿no? Hay en la Organización de Estados Americanos no estaría, digamos, en su conjunto a favor de cualquier tipo de invasión por parte de los Estados Unidos del Cono Sur, ¿no? Y sobre todo los dos países limítrofes con Venezuela, que son dos grandes potencias, ¿no? Sobre todo Brasil, ¿no?, y Colombia, porque obviamente todo el mundo sabe que tanto en Colombia como en Brasil actualmente son dos regímenes de corte más bien progresista. Y ahí se podría crear un efecto dominó, sin contar países más pequeños como Nicaragua, etcétera, que están en ese
en ese frente con Cuba, ¿no? O sea que ha amainado el tema y yo sigo estando seguro de que detrás de lo que se ve, ¿no?, y de lo que se nos presenta y de lo que leemos y visualizamos, hay distintas mesas de trabajo donde se está buscando o se intenta buscar, porque no será fácil, una salida, no voy a decir digna, no, pero vamos, razonable al régimen totalitario que hay en Venezuela. ¿Y el por qué creo eso? Bueno, porque aquí no estamos hablando de una república normal en el ámbito de lo económico. No estamos hablando de un país, entre comillas, normal. Aquí estamos hablando de uno de los países con las mayores reservas de todo tipo que hay en el mundo. Hierro, estaño, magnesio, aluminio. Las reservas de petróleo sigue siendo una de las grandes potencias, si no la mayor exportadora todavía de petróleo. Entonces, ahí hay lo que todos entendemos por una frase y una palabra que encierra muchos conceptos, que es intereses. Aquí hay muchos intereses en juego, menos un tema geoestratégico, geopolítico, como puede ser, por ejemplo, en el ámbito de Rusia, que es un tema puramente territorial, sociológico, con mayoría rusoparlante. No, aquí estamos hablando de intereses, de una zona del mundo que esconde unas reservas formidables. Algo parecido de lo que se sospecha que está ocurriendo con el tema de Groenlandia, guardando las distancias y las diferencias. O sea, que hay detrás el tema más importante que hay en Groenlandia, que es geopolítico, no, social, no, territorial, no, reservas. Y Venezuela cuenta con las mayores reservas del mundo en temas que hoy son absolutamente estratégicos: manganeso, aluminio, hierro, es imponente, ¿no? Y el petróleo, por supuesto, ¿no? Yo leyendo el otro día los datos de las exportaciones, sigue siendo una primerísima, si no la primera potencia mundial. Y creo que esos intereses y la división de esos intereses son los principales puntos que hay encima de la mesa. ¿Tú crees que de negociaciones. Maduro cederá? Yo te dije antes que no será tan fácil. No será fácil. Será el camino ese, pero no será un camino fácil. Ya. No habrá un camino de 4 divisiones. Bueno, yo puedo estar equivocado, oiga. No, estamos opinando. Pero vamos, que yo no me imagino 4 divisiones aerotransportadas de 5.000 paracaidistas descendiendo sobre Caracas y un desembarco de 20.000 marines en Maracaibo. O sea, esa escena no la veo. No la veo. Veo la otra. Y yo estoy seguro que en distintos, variados y diferentes, pero importantísimos despachos y mesas de todo el mundo, se está hablando sobre los intereses de Venezuela. ¿Cómo queda eso? Y después a todo eso se le pone una capa de política. ¿Qué partidos? ¿Qué sistema? Las elecciones, en fin, pero eso digamos será, si visualizamos un trozo de tarta, será todo lo que se pone encima de la tarta, pero el contenido principal serán siempre los enormes tesoros y reservas de todo tipo que tiene Venezuela. ¿Hacia dónde irá Maduro y su gente? Pues tienen varias opciones. Tienen varias opciones en el mismo continente, tal como está configurado políticamente ahora. Ten en cuenta que países muy importantes como Chile, como Brasil, como Colombia, también más pequeños como Nicaragua, después también está México. O sea, hay muchos países dentro del continente americano
sin hablar del tema de Cuba, que sería el refugio, digamos, último, el más seguro, ¿no? Eso es en el continente americano. No creo que salga de ahí. ¿Se quedará en el continente? Sí. Pero en el continente siempre tendrá el riesgo que puede ser detenido por los norteamericanos, ¿no? ¿O se pactará? En los países que yo te he dicho, sí, será muy difícil. Muy difícil. Y además es un continente que no está, digamos, asegurado políticamente de un lado o de otro. O sea, que puede haber todavía muchos cambios, como hubo hace poco en el tiempo, me refiero en Brasil, ¿no? De Bolsonaro otra vez a Lula. Vamos a ver qué puede ocurrir en los próximos meses en Argentina, donde la semana pasada en el Distrito Federal, que es el mayor pozo de electores de toda Argentina, ¿no? La Gran Buenos Aires, hubo un cambio importantísimo, ¿no? Cosa que no se sospechaba hace unos meses. O sea que el panorama en América Latina y sitios donde pudiera haber una salida digna, incluso hay otra hipótesis que podemos manejar, que es que se quede. Que se quede. Que se quede, esa es otra hipótesis. Las hipótesis hay que manejarlas todas. Ya. Se quede en Venezuela. Sí, que se quede en Venezuela con un partido de corte progresista, de izquierda, radical o como lo quieran llamar, populista como llaman otros, de corte chavista, que quede ahí. Pero, claro, es que esto tiene muchas derivadas. Hay que ver cómo se vertebra la oposición en Venezuela, ¿no? Los dos grandes partidos de corte clásico de toda la vida, los ADECO y los copellanos, no viven su mejor momento. Entonces, por eso te decía yo antes que hay que ver cómo, después de ver cómo quedan los intereses y las reservas de Venezuela, esa capa superior, lo que es la partitocracia, lo que es la democracia, lo que es la división de partidos, cómo queda, ¿no? Y toda la flota americana que está ahí en las costas venezolanas, ¿qué va a pasar? ¿Se van? ¿Se quedan? Bueno, eso es una de las fichas más importantes con la cual se está jugando para el último fin. Siempre te digo opiniones mías particulares, ¿no? Que es la mesa de negociación. Yeah. O sea, es un hecho de negociación, no un hecho de ataque. Es un hecho para forzar pero no para invadir, creo. Yeah. Bueno, pues estaremos pendientes, pero de todas maneras el tema se ha relajado un poquito, ¿no? Sí, en las últimas 3 o 4 semanas ha bajado bastante la tensión. La intensidad. Sí, yo creo que hay otros focos importantes que también lo manejamos aquí en su día, que es el área Asia-Pacífico, ¿no? Creo que ahí es donde verdaderamente está la confrontación más importante en el futuro más próximo, de conflicto entre Estados Unidos y China. Yeah. O sea, el juego principal que hay hoy en el mundo geoestratégico por posicionarse en su área de actuación natural, que es el área del Pacífico, es entre Estados Unidos y China. Y después con dos actores más pequeños, que es Australia por un lado y la India. Esos son los actores principales. Y después no hay que olvidar tampoco nunca la frontera hacia el Pacífico, que sigue manteniendo con una base en el Pacífico, con la flota del Pacífico, que es en Vladivostok, que es la flota rusa, al lado de Corea del Norte. O sea, en los dos lados del charco, es donde realmente hoy hay un posicionamiento y una visualización de que podría haber un gran conflicto de intereses en los próximos años. Bueno, nos quedan 2 minutos. ¿Qué te parecen los drones que han entrado en Polonia, los drones rusos?
Pues mira, cuando llegué aquí y estaba hablando contigo, vi en tu televisión, porque no lo había oído esta mañana, ¿no? Uh-huh. Esos supuestos despistes, o olvidos, o no saber manejar bien esos aparatos llamados drones, tiene que tener Bielorrusia y Rusia más cuidado. No porque no lo crea, que sí lo creo. Yo sí creo firmemente en contra de mucha gente que no es un tema provocado factu sensu adrede para que ocurra algo. Pero sí puede ser que sea la excusa razonada por el bando contrario para subir el volumen. Para subir el volumen. Ya. Yo sigo afirmando, y en eso tengo mi convicción muy firme, de que Rusia no tiene bajo ningún concepto en su objetivo atacar países limítrofes de la OTAN, o sea, Lituania, Estonia, Letonia, Finlandia, Polonia y Rumanía. No lo veo. Repito, es una opinión mía muy particular. Con lo que tiene de Ucrania, tiene bastante. Efectivamente. Con lo que tiene bastante y llevamos 3 años y pico ya de guerra. Sí, y lo que se presumía en los primeros días, acuérdate, iba a ser algo rápido, un paseo militar que en 48 horas iba a llegar a Kiev, iba a cambiar el gobierno, que iba a ser un paseo militar, ¿no? Y eso es uno de los argumentos que yo defino y que en los que yo examino y pienso que si no ha habido potencial suficiente como para meterte en otro país, sí, para ver con 7 países de la OTAN, ¿no? Finlandia, Polonia, Lituania, Rumanía, o sea, eso yo no lo veo. No lo ve. Bastante tiene con lo que tiene. Que no se ve que les cuesta, además. Sí, no, les cuesta, y les cuesta muchísimo, y además está teniendo repercusiones importantes en la ciudadanía, en la clase media. O sea, el presupuesto que tiene el ejército ruso supera con creces la media que tenemos en Europa Occidental, y eso es a costa de que los ciudadanos realmente tengan muchas restricciones. Eduardo Pintado, hemos hecho un repaso importante a la política internacional, que es importantísimo saber lo que ocurre por ahí, porque al final después repercute todo aquí, ¿no? Nos queda otro día, si te parece bien, acercarnos un poco a nuestro archipiélago. Vale. O sea, ver qué es lo que pasa a nuestra espalda. Vale. Estamos hablando de África. De África, del África cercana que tenemos ahí. Nuestra espalda. Que también están ocurriendo cosas. Muchas cosas. Bueno, pues la próxima semana hablamos de ello. Eduardo Pintado, un abrazo muy fuerte. Un saludo a todos los oyentes. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.